Y bueno, mi gente, vamos entonces a ver por qué puede ser que te quieran engañar con esta ruptura de línea de tendencia, o bueno, si es que se llega a dar. Fíjate que si trazamos una línea histórica, ¿no? Que mucha gente está trazando ya esto, lo empiezo a ver por Twitter, ustedes también me lo dejan en los comentarios de, bueno, generalmente en los videos. En este caso, ¿qué está sucediendo? Fíjate, si trazamos una línea histórica de tendencia desde el máximo de los $69.000, bajando, ok, directamente hasta pues este pico que tuvimos por aquí, esto fue creo que en mayo, junio, ¿no? En marzo, ¿vale? En marzo de este año, que tenemos esos dos toques y hay mucha gente que está hablando de que, bueno, si esta línea de tendencia se rompe, ¿no? Que, bueno, fíjate, no lo había visto sino hasta, pues ya directamente el día de hoy. Tenemos la ruptura de esa línea de tendencia, ¿ok? Es decir, estamos rompiendo esa línea, vemos que los toques, pues justamente están validados, tanto en esta zona como en la zona inicial. Y estamos viendo que, bueno, tenemos esta gigante ruptura, esta macro ruptura, este cambio de tendencia y que nos vamos ahora sí to the moon. Y yo te diría, vamos a tener mucha precaución porque esto probablemente, como te digo en el título, en la foto, en la miniatura, en todos lados, quizás es un engaño, ¿ok? Porque generalmente, ¿qué sucede? Fíjate, esta gráfica que estamos viendo acá es lo que generalmente vemos nosotros como inversores retailers, es decir, como los pequeños inversionistas. ¿Por qué te lo digo? Porque el retailer está acostumbrado a ver la gráfica en escala aritmética, es decir, en la tradicional, ¿no? La que tú abres TradingView y ahí te sale. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que si le damos acá abajo a la derecha, mira que acá abajo a la derecha hay un botoncito que dice Lock. Es decir, ahí vamos a activar la escala logarítmica. Y fíjate cómo esa línea que está viendo el retailer, que está rompiendo algo, o sea, le está rompiendo algo a alguien, ok, observa cómo lo que ve el institucional, es decir, en la gráfica logarítmica, fíjate que esa línea yo no le he tocado. O sea, si le doy otra vez al botón, vas a ver que me vuelve a dejar la línea que teníamos previamente, y si le doy otra vez al lock, pues te la distorsiona totalmente. ¿Qué significa eso? Que esta línea, para el retailer, que es una ruptura, pues para el institucional no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí es donde probablemente pueda venir a entrar el engaño, ¿ok? Así que hay que tener mucha precaución. En este caso, fíjate, ¿qué es lo que ve el institucional? ¿Cuál es la línea, okay, que le diría al institucional que se rompe y que a partir de ahí sí puede haber un cambio importante de tendencia? Fíjate, vamos a ajustarla. Pues tomamos los mismos puntos, ¿ves? Desde el máximo de los 69.000, okay, hasta la zona de marzo, okay, de este año. Los mismos dos puntos, pero fíjate cómo la línea se nos extiende y nos da un movimiento en caso de que el precio suba. Si quiere, pues imagínate, si sube de forma vertical, es decir, el día de hoy sube todo lo que tiene que subir, el máximo de ese movimiento serían los 29.000, 30.000 dólares. Es decir, el institucional no está viendo en el corto plazo a Bitcoin por encima de los 29.30. Ahí tiene una fuerte resistencia que el mercado tiene que lograr superar para poder pensar en precios superiores, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que tengas en consideración, que tengas presente, que hay veces que vemos algo en la gráfica tradicional o que nos encontramos por Twitter, no sé qué, pero realmente el institucional, el que mueve el dinero, no está ni cerca por los momentos de ver esto como un cambio de tendencia. Ahora, ¿esto significa que el precio no puede rebotar o que aquí solamente vamos a caer? No, claro que no, fíjate, te lo estoy diciendo. El institucional ve posible, o sea, ve dentro de un rango normal, ¿ok? Un rebote de Bitcoin hasta los 30.000 dólares, que si medimos cuánto es el porcentaje de ese rebote desde el precio actual, estamos hablando que si da un rebote hasta los 30, que lo estamos marcando como precio máximo, puede ser un rebote de hasta un 47, casi un 50%. ¿Ok? Lo que pasa es que sería eso, justamente un rebote. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta información que te estoy dando? Pues que básicamente encima del área de los 31, 32, 33 es cuando el institucional se puede plantear, oye, cuidado, mira, aquí hay un cambio de estructura importante y a partir de aquí sí podemos pensar que, bueno, esto puede seguir subiendo, ¿no? Pero mientras, cualquier rebote que no supere los 29.000, 30.000 dólares estará dentro probablemente de lo que se considera como un rebote normal dentro de este mercado bajista que tiene Bitcoin. Así que bueno, una vez dejado muy en claro esto, vamos a ver lo que puede pasar pues en el corto plazo. Como siempre vamos a seguir, ¿no?, con nuestra tarea, con nuestra labor de intentar discernir qué es lo que está haciendo pues Bitcoin. Y pues mira, básicamente acá estamos en la versión web de OneFury, donde nuevamente, bueno, un poco tarde para decirlo, aunque ya te habías dado cuenta, estamos fuera nuevamente. Ya sabes que me gusta venir y abrir pues aquí directamente en el iPad, que es algo que no toco muy constantemente, sino que trazo algo durante una semana cuando venimos a grabar fuera, luego lo reviso pues a la semana entrante y nos encontramos con el mismo trazo, o sea, con la misma información que hemos visto antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Mucha subida de Bitcoin? Pues sí, pero ¿qué sucede? Fíjate que estamos en este bloque verde, ¿ok? Esta parte inferior y esta parte superior, donde realmente el mercado está, como ya sabemos, rangueando, ¿ok? Y ahora mismo está pegado pues en esa parte superior de resistencia de los 20.300, 20.500, ese pequeño bloque de por allí, ¿ok? Y pues la pregunta es sencilla, ¿tú quieres comprar directamente en esta resistencia? ¿Ok? Ahora, si me dices, José, yo tengo una estrategia que me está diciendo que acá en los 20.300, 20.500 tengo una ruptura inminente, ¿ok? Lo que se viene es una ruptura porque mi estrategia me lo dice. Bueno, si es así, adelante,
si tú lo consideras oportuno, adelante y compre, ¿ok? Pero ahí donde está el precio, no deberías pensar en compras. Estamos pegados en una resistencia. Si no sabes cómo operarlo, pues es bastante sencillo. Esto es un rango en la parte alta, ¿ok? Vamos a ponerlo con líneas. En la parte alta vendes, vamos a ponerlo en blanco para que se vea, y un poquito más grueso, ahí está, ¿vale? Es decir, parte alta vendes, parte alta vendes, parte alta vendes, parte alta vendes, ¿ok? Es decir, que de aquí debería ser para abajo, ¿ok? Y por sentido contrario, pues en esta parte inferior, ¿ok? Justamente acá, fíjate, compras, 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 ¿ok? Eso es más o menos lo que deberías estar pensando ahora mismo. Ahora, entendiendo esta escala genérica, ¿no? De que estamos en una parte alta, en una resistencia, de que hay que tener consideración y hay que tener cuidado, ya viendo el gráfico diario, vamos a bajar entonces al gráfico de 1 hora, a ver qué nos estamos encontrando. Pues fíjate que justamente en gráfico de 1 hora no nos vamos a encontrar nada muy diferente. Es decir, lo que estamos viendo es que directamente, ¿okay? En esta parte alta, fíjate, pum, nos atravesamos directamente aquí en la resistencia, ¿vale? Ayer, anoche parecía que, bueno, nos íbamos a ir directamente to the moon o hasta donde tú quieras, pero obviamente encontramos algo de rechazo pues en este movimiento hasta los 20.400, 20.500, hay toma de beneficios, hay gente posicionándose probablemente también en short, por eso esta zona es una zona conflictiva, ¿ok? Es una zona que el día de hoy creo que va a ser clave, ¿ok? Porque tenemos dos posibles escenarios aquí, ¿ok? Tenemos el posible escenario de que hoy se rompa esto fuertemente al alza, dependiendo también de cómo venga el S&P 500, que ya lo vamos a ver, un repaso muy rápido, te prometo que no me alargo más, quédate conmigo este par de minutos extras. Este es el primer escenario, ¿ok? Que realmente esto, como te digo, si tu estrategia te dice que viene una ruptura inminente, pues dale, con todo, pero personalmente yo no lo veo aún, ¿ok? O sea, mi estrategia no me dice que aquí vamos a tener una ruptura inminente. Entonces, si hacemos esto, pues nos vamos a ir a 21, 22, a rellenar este hueco que ya vamos a ver. Pero si por sentido contrario el día de hoy lo que hacemos es quedarnos acá huevoneando, lo más probable es que toda esta zona de huevoneamiento que estaríamos viendo acá, lo que va a generar es un movimiento a la baja para el precio de Bitcoin, a continuar con el rango, a desplomarse a nuevos mínimos, no, a continuar con el rango por los momentos, otra vez a visitar los 19, 19.500, 18.500, esa misma zona, ¿ok? De forma general que tenemos aquí pintada, pues dentro del recuadro verde, ¿ok? Entonces, si hacemos algo como lo que está ahí pintado en blanco, recuerda, precaución, ten cuidado, toma beneficios, sube el stop loss, vende si quieres vender, ya recuerda, nada de esto, ojo, nada de esto es una recomendación de inversión, yo simplemente cumplo con traducirte un poco lo que está haciendo la gráfica y cómo debes estar preparado, ¿no? Para que si pasa el escenario A, tú sepas cómo reaccionar, si pasa el escenario B, tú sepas cómo reaccionar. Fíjate que en el mismo sentido de ideas, en este caso el S&P 500, si trazamos un Fibonacci desde esta parte inicial del movimiento a la baja, es decir, desde acá fue donde se generó todo el impulso fuerte a la baja, y trazamos el Fibo pues hasta la parte inferior, ¿qué vamos a ver? Fíjate cómo justamente el mercado se ha encontrado durante la madrugada y durante el cierre de la sesión del día de ayer, pues este techo, ¿no? Este bloque, este golpe directamente acá en el 61.8, en el área de los 3.789, esto en el precio de los futuros del ESZ 2022, que es el que podemos operar directamente en Quant-Fury. Entonces, encontrarnos en esta zona de resistencia es lo mismo que se está encontrando a Bitcoin. Se encuentra en un techo donde, primero, toman beneficios los que vienen en largo, porque llegan a un nivel importante, un 61.8, una zona de reversión que por lo menos no deberíamos estar pensando en longs aquí, sino por lo menos no comprar, ¿ok? Luego, si quieres vender o no, bueno, eso es otro tema, pero por lo menos comprar aquí directamente no creo que tenga el mayor sentido del mundo. Entonces, hay gente que está cerrando sus posiciones en long por este mismo sentido, hay otros que están tomando el riesgo de abrir posiciones en short, o sea que hay una mezcla también acá de decisiones que no habían a lo largo de toda la subida. Fíjate que a lo largo de toda la subida el movimiento lo único que ha hecho es subir, sin mirar mucho atrás, y pues ahora mismo ya la gente empieza, oye, fíjate, esta subida lleva mucho, porque recuerda que esto no es natural, o sea, esta subida tampoco es normal, es un short squeeze, pero así como shortean, así como squeezean a los shorts, pues probablemente en cualquier momento, como todo esto también empieza a generar movimientos y movimientos al alza y gente entrando en long, pues eso también puede generar una cascada de stop loss para esos longs. Así que el día de hoy va a ser clave, va a ser una zona de vigilancia, pero más importante aún, quiero que te quedes con lo que te decía de la línea de tendencia de Bitcoin. Por favor, no dejes que te engañen, que esto es importante.